Bloqueo auriculoventricular de primer grado, figura 27. Aquí tenemos un bloqueo de primer grado. Se caracteriza la fisiopatología. La conducción de los impulsos se enlentece, bloqueo parcial en el nodo auriculoventricular donde un intervalo fijo. Puede ser un indicio de otro problema o una anomalía de la conducción primaria. Criterios electrocardiográficos. Definición en un intervalo PR mayor de 20 segundos. Un PR mayor de 20 segundos. Frecuencia. El bloqueo auriculoventricular de primer grado puede observarse con ritmos de bradicardia sinusal y taquicardia sinusal y como mecanismo sinusal normal. Entonces, la frecuencia, el bloqueo auriculoventricular de primer grado puede observarse con ritmos de bradicardia sinusal y taquicardia sinusal y como mecanismo sinusal normal. Patrón sinusal regular tanto en aurículas como en ventrículos. PR, un PR prolongado mayor de 0.20 segundos pero sin variación, fijo. Ondas P, tamaño y forma normales. Todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS. Todos los complejos QRS están precedidos por una onda P. Complejo RS estrecho menor de 0.12 segundos en ausencia de defecto de conducción intraventricular. Entonces, criterios definitorios electrocardiográficos es un intervalo PR menor a 0.20 segundos. Frecuencia. El bloqueo auriculoventricular del primer grado puede observarse con ritmos de bradicardia sinusal y taquicardia sinusal y como un mecanismo sinusal normal. Patrón sinusal regular tanto en aurículas como en ventrículos. PR prolongado mayor de 0.20 segundos pero sin variación. Ondas P, tamaño y formas normales. Todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS. Todos los complejos QRS están precedidos por una onda P. El complejo QRS estrecho menor de 0.12 segundos en ausencia de defecto de conducción intraventricular. Entonces, manifestaciones clínicas generalmente asintomático. Etiologías comunes, muchos bloqueos auriculoventriculares de primer grado se deben a los fármacos, normalmente a los bloqueantes del nodo AB. Bloqueantes del nodo AB. Beta bloqueantes, calcio antagonistas, sin dihidropiridina y digoxina. Cualquier condición que estimule el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, reflejo vasovagal. IAM, que afecta la circulación en el nodo auriculoventricular, arteria coronaria derecha. Casi siempre IAM inferior. Entonces se caracteriza la frecuencia. El bloqueo AB de primer grado puede observarse con ritmos de bradicardia sinusal y taquicardia sinusal y como un mecanismo sinusal normal. Patrón sinusal regular tanto en aurículas como en ventrículos, PR prolongado mayor a 0.20 segundos, pero sin variación, fijo. Ondas P, tamaño y forma normales. Todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS. Todos los complejos QRS están precedidos por una onda P. Complejo QRS estrecho menor de 0.12 segundos en ausencia de defecto de conducción intraventricular. Entonces aquí tenemos un bloqueo AB de primer grado. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1 o Movitz de Wenckebach, figura 28. Aquí tenemos el bloqueo de segundo grado que
grado tipo 1, observe el alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P flecha deja de estar seguida por un complejo QRS. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, observe el alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P flecha deja de estar seguida por un complejo QRS. Entonces es un PR largo, PR largo, PR largo, y aquí se sale ya. Fisiopatología. Lugar de la patología es el nódulo auriculoventricular. El suministro sanguíneo del nodo auriculoventricular proviene de las ramas de la arteria coronaria derecha, circulación dominante derecha. La conducción de los impulsos se enlentece de forma progresiva en el nodo auriculoventricular, provocando un aumento del intervalo PR hasta que un impulso sinusal queda completamente bloqueado y el complejo QRS no puede seguirlo. Criterios definitorios electrocardiográficos. Definición: se produce un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P deja de estar seguida por un complejo QRS, latido desaparecido. Frecuencia: la frecuencia auricular es ligeramente más rápida debido a la desaparición de la conducción, por lo general dentro del rango normal. Patrón: sincronización regular de los complejos auriculares e irregular de los complejos ventriculares. Debido a los latidos desaparecidos, puede exhibir ondas P regulares discurriendo por complejos QRS irregulares. PR: alargamiento progresivo del intervalo PR de ciclo a ciclo después de una onda P no va seguida de un complejo QRS, latido eliminado. Onda P: tamaño y forma se mantienen normales. Puntualmente, una onda P no va seguida de un complejo QRS, latido eliminado. Complejo QRS menor a 0.12 segundos casi siempre, aunque periódicamente desaparece un complejo QRS. Entonces, frecuencia auricular ligeramente más rápida debido a la desaparición de la conducción, por lo general dentro del rango normal. Patrón: sincronización regular de los complejos auriculares e irregular de los complejos ventriculares. Debido a los latidos desaparecidos, puede exhibir onda P regulares discurriendo por complejos QRS irregulares. PR: alargamiento progresivo del intervalo PR de ciclo a ciclo después de una onda P no va seguida de un complejo QRS, latido eliminado. Ondas P: tamaño y forma se mantienen normales. Puntualmente, una onda P no va seguida de un complejo QRS, latido eliminado. Complejo QRS menor de 0.12 segundos casi siempre, aunque periódicamente desaparece un complejo QRS. Manifestaciones clínicas relacionadas con la frecuencia. Debidas a la bradicardia, casi siempre sintomáticas. Debidas a la bradicardia, casi siempre asintomáticas. Síntomas, signos: dolor torácico, respiración entrecortada, nivel de conciencia reducido. Signos: hipotensión, conmoción, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y angina. Etiologías comunes: agentes bloqueantes del lóbulo ventricular, beta bloqueantes, calcio antagonistas, hidropiridina, digoxina, condiciones que estimulan el sistema nervioso parasimpático, síndrome coronario agudo con afectación de la arteria coronaria derecha. Entonces acá tenemos un bloqueo AB de segundo grado tipo 1, observe el alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P deja de estar seguida por un complejo QRS. Bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Infranodal, Movitz 2, no Wenckebach, figura B. Entonces aquí está el bloqueo AB de segundo grado. Acá está el bloqueo AB de segundo grado, que es figura 29A. Tipo 2, bloqueo elevado. Intervalos PR, QRS regulares hasta que se produzcan dos latidos desaparecidos. La presencia de complejos QRS normalmente limítrofes indica un bloqueo nodal o un bloqueo nodal elevado. B. Tipo 2,
bloqueo bajo, intervalos PR, QRS regulares hasta que se produzcan latidos desaparecidos. La presencia de complejos QRS anchos indica un bloqueo infranodal. Entonces, criterios definitorios electrocardiográficos. Frecuencia auricular generalmente de 60 a 100 latidos por minuto. Frecuencia ventricular por definición debido a los impulsos bloqueados más lenta que la frecuencia auricular. Patrón auricular regular, ventricular irregular debido a los impulsos bloqueados. El ventricular es regular si existe un bloqueo 2-1 o 3 uniforme. PR constante y ajustado, no hay prolongación progresiva como ocurre con el bloqueo AB de segundo grado de tipo 1 Movitz, que es una característica distintiva. Ondas P. Típicas en tamaño y forma, por definición algunas ondas P no se conducirán y por consiguiente no irán seguidas de un complejo QRS. Complejo QRS estrecho menor de 0.12 segundos implica un bloqueo elevado en relación con el nodo auriculoventricular ancho mayor igual a 0.12 segundos implica un bloqueo bajo en relación con el nodo auriculoventricular. Manifestaciones clínicas relacionadas con la frecuencia debidas a la bradicardia. Síntomas: dolor torácico, respiración entrecortada, nivel de conciencia reducido, signos: hipotensión, conmoción, congestión pulmonar, ICC y infarto de miocardio. Etiologías comunes: síndrome coronario agudo con afectación de las ramas de la arteria coronaria izquierda. Entonces, vamos otra vez. La frecuencia auricular, el grado de tipo 2 infranodal, generalmente de 60, bueno, eso sí, 60 a 100 latidos por minuto. Ventricular, por definición, debido a los impulsos bloqueados, más lenta que la frecuencia auricular. Patrón: auricular regular, ventricular irregular, debido a los impulsos bloqueados. El ventricular es regular si existe un bloqueo 2-1 o 3-1 uniforme. El PR es constante y ajustado, no hay prolongación progresiva como ocurre en el bloqueo AB de segundo grado de tipo 1 Movitz, que es una característica distinta. Ondas P, típicas en tamaño y forma, por definición, algunas ondas P no se conducirán y por consiguiente no irán seguidas de un complejo QRS. El complejo QRS estrecho menor de 0.12 segundos implica un bloqueo elevado en relación con el nodo auriculoventricular ancho mayor de 0.12 segundos implica un bloqueo bajo en relación con el nodo auriculoventricular. Manifestaciones clínicas relacionadas con la frecuencia. Etiologías comunes debidas a la bradicardia. Síntomas: dolor torácico, respiración entrecortada, nivel de conciencia reducido, signos: hipotensión, conmoción, congestión pulmonar, ICC y infarto. Síndrome coronario agudo con afectación de las ramas de la arteria coronaria izquierda. Entonces, aquí tenemos en la figura 2A, tipo 2 bloqueado elevado. Miramos el bloqueo, intervalo PR, QRS regulares hasta que se produzcan dos latidos desaparecidos. La presencia de complejos QRS normalmente limítrofes indica un bloqueo nodal o un bloqueo nodal elevado. Tipo 2, bloqueo bajo. Intervalos PR, QRS regulares hasta que se produzcan latidos desaparecidos. La presencia de complejos QRS anchos indica un bloqueo infranodal. Tipo 2, bloqueo bajo. Intervalos PR, QRS regulares hasta que se produzcan latidos desaparecidos. La presencia de complejos QRS anchos indica un bloqueo infranodal. Bloqueo AB de tercer grado y disociación auriculoventricular. Figura 30. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ondas P regulares a 50 y 55 latidos por minuto, latidos de escape ventricular regulares a 35 a 40 latidos por minuto, sin relación entre las ondas P y los latidos de escape.
Entonces, este es el bloqueo de tercer grado. Dice, es un bloqueo de tercer grado, ondas P regulares a 50-55 latidos por minuto, latidos de escape ventriculares regulares a 35-40 latidos por minuto, sin relación entre las ondas P y los latidos de escape. Bloqueo AB de tercer grado, ondas P regulares, latidos por minuto, latidos de escape ventriculares regulares a 35-40 latidos por minuto, sin relación entre las ondas P y los latidos de escape. Entonces, dice acá, bloqueo AB de tercer grado, disociación auriculoventricular. Fisiopatología PER. La disociación AB es la clase definitoria. El bloqueo de tercer grado o el bloqueo AB de completo es un tipo de disociación AB. Fisiopatología PER. La disociación AB es la clase definitoria. El bloqueo de tercer grado o el bloqueo AB completo es un tipo de disociación auriculoventricular. Lesiones o daños en el sistema de conducción cardíaco que impiden el paso de impulsos, bloqueo completo entre las aurículas y los ventrículos, ni anterógrado ni retrógrado. Bloqueo AB de tercer grado y disociación auriculoventricular. Bloqueo AB de tercer grado y disociación auriculoventricular. Lesiones o daños en el sistema de conducción cardíaco que impide el paso de impulsos, bloqueo completo entre las aurículas y los ventrículos, ni anterógrado ni retrógrado. Este bloqueo completo puede producirse en varias regiones anatómicas diferentes: nódulo auriculoventricular, bloqueo nodal elevado de la unión o supraventricular nodal, nódulo auriculoventricular, bloqueo nodal elevado de la unión o superbloqueo nodal, haz de His, ramas de haces, bloqueo nodal bajo o infranodal. Criterios definitorios electrocardiográficos. Definición. Manifestaciones clínicas relacionadas con la frecuencia. Etiologías comunes. Frecuencia auricular, frecuencia ventricular, debidas a la bradicardia. Listo. Entonces, la frecuencia auricular, por lo general, de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, el bloqueo de tercer grado hace que las aurículas y los ventrículos se despolaricen de forma independiente, sin que haya relación alguna entre los dos disociación. Frecuencia auricular, por lo general 60 a 100 latidos por minuto, impulsos totalmente independientes, disociados con respecto a la frecuencia ventricular más lenta. Frecuencia ventricular depende de la frecuencia de los latidos de escape ventricular que surge. La frecuencia de escape ventricular es más lenta que la frecuencia auricular. Bloqueo AB de tercer grado, frecuencia igual de 20 a 40 latidos por minuto. La frecuencia de escape ventricular es más rápida que la frecuencia auricular. Disociación aurícula-ventricular, frecuencia es igual de 40 a 55 latidos por minuto. Patrón: tanto el ritmo auricular como el ventricular son regulares pero independientes, disociados. PR, por definición, no existe relación entre la onda P y la onda R. Ondas P, tamaño y forma típicos, complejo QRS estrecho, menor de 0.12 segundos, implica un bloqueo elevado en relación con el nodo auriculoventricular. Ancho mayor de 0.12 segundos, implica un bloqueo bajo en relación con el nodo auriculoventricular. Manifestaciones clínicas relacionadas con la frecuencia debidas a la bradicardia: síntomas, dolor torácico, respiración entrecortada, nivel de conciencia reducido, signos: hipotensión, conmoción, congestión pulmonar, ICC e infarto. Agudo etiologías comunes: síndrome coronario agudo con afectación de las ramas de la arteria coronaria izquierda, en concreto afecta la arteria descendente anterior izquierda y a las ramas del septo interventricular, ramas de los haces del riesgo sanguíneo. Entonces, la frecuencia auricular por lo general de 60 a 100 latidos por minuto, impulsos totalmente independientes, disociados con respecto a la frecuencia ventricular más lenta.
Frecuencia ventricular depende de la frecuencia de los latidos de escape ventricular que surgen. La frecuencia de escape ventricular es más lenta que la frecuencia auricular, bloqueo AB de tercer grado, frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. La frecuencia de escape ventricular es más rápida que la frecuencia auricular y sucesión auriculoventricular, frecuencia igual de 40 a 50 latidos por minuto. Patrón, tanto el ritmo auricular como el ventricular son regulares pero independientes, disociados. PR por definición, no existe relación entre la onda P y la onda R. Ondas P, tamaño y forma típicos, complejos QRS estrecho, menor de 0.12 segundos, implica un bloqueo elevado en relación con el nodo auriculoventricular ancho, mayor de 0.12 segundos, implica un bloqueo bajo en relación con el nodo auriculoventricular. Debidas a la bradicardia, síntomas, dolor torácico, respiración entrecortada, nivel de conciencia reducido, signos, hipotensión, conmoción, congestión pulmonar, ICC, infarto o miocardio. Etiologías comunes: síndrome coronario agudo con afectación de las ramas de la arteria coronaria izquierda, en concreto afecta a la arteria descendente anterior izquierda y a las ramas del septum interventricular, ramas de los haces de riego sanguíneo. Bloqueo AB de tercer grado, ondas P regulares a 50 a 55 latidos por minuto, latidos de escape ventriculares regulares a 35 a 40 latidos por minuto, sin relación entre las ondas P y los latidos de escape.